Entonces, lo que pasa es que la velocidad es grandísima. La velocidad en que se van y vuelven los electrones. Entonces, cada segundo hacen esto, ir y volver 60 veces, 50 veces, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, el ojo humano no es capaz de percibir que se apaga el objeto. Digamos, no sé, un LED como cualquier LED de esos que tenían que traer hoy, que tiene una parte negativa y un pedacito positivo, tal, lo que sea, ¿no? Entonces, este tiene polaridad, pero si nosotros lo conectamos a la corriente alterna, entonces, en este espacio de tiempo, mientras la onda, la corriente es positiva, entonces por aquí pasan los electrones, y salen para allá hacia el generador de corriente, ¿no? El alternador, que se llama el que produce la corriente alterna. Pero cuando está mandándola para allá, pues ya el LED ya no prende. No prende porque no funciona sino en un sentido, o sea, tiene polaridad. Entonces él está prendido en esto, aquí se apaga y aquí vuelve y se prende. Y aquí se apaga y vuelve y se prende y aquí se apaga, vuelve y se prende. Quiere decir que en un segundo está todo este tiempo prendido, ¿sí? Y todo este tiempo de acá está apagado. Pero como ustedes saben, el ojo humano solo alcanza a distinguir 24 fotogramas por segundo. Si uno lo ve de más de 24 fotogramas por segundo, lo que ve es un video. Entonces, digamos lo que ustedes están viendo cuando yo me muevo aquí es porque lo ven más de 24 veces por segundo la imagen. Si ustedes han hecho eso que hacía uno, digamos, en los bordes de las libretas, ¿no? Que hacía uno un muñequito que primero estaba moviéndose y que primero estaba quieto y que movía una pata y cuando uno lo ponía así rápido, se veía como si se estuviera moviendo. ¿Sí saben de qué hablo? Sí, señor. Sí, señor. Eso uno, entonces, depende de la rapidez con la que pase las hojitas, pues lo va a ver como si fuera un video prácticamente, ¿no? Como si se estuviera moviendo, porque está a más de 24 cuadros por segundo. Eso hace que entendamos por qué el bombillo lo vemos prendido, porque lo vemos que titila, en realidad titila. El bombillo no está prendido todo el tiempo, titila, pero tantísimas veces por segundo que el ojo humano lo que hace es verlo prendido, totalmente prendido. De hecho, cuando uno le baja la intensidad a la luz, ustedes han visto pues que hay algunos aparatos a los que se le puede poner mayor o menor intensidad lumínica. Digamos, no sé, en una habitación hay unos dimmer, entonces uno puede aumentar la luz o disminuir. Lo que normalmente está haciendo es modificando la onda que le llega al bombillo, ¿sí? Entonces, son más veces por segundo que le llega o menos veces por segundo. Entonces, la onda puede ser más larga. Entonces, si la onda es así, digamos que le llega una intensidad, ¿no? Lo ve uno de una intensidad. Pero si la onda es así, pues uno lo ve de otra intensidad, mucho más separado. Entonces, esto, mucho más separado, digamos, el positivo, entre positivo y positivo. Entonces, igual lo ve prendido, pero lo ve con menos intensidad. Y así sucesivamente. Y si le baja mucho la intensidad, lo que hace es que lo ve titilar, simplemente. Entonces, la diferencia entre las corrientes es esa, es que una se mantiene constante en el tiempo y la otra, en cambio, varía. Se hace positiva y luego se hace negativa, va bajando, cero, negativa, luego positiva, luego negativa y tal. Y la mayoría de los objetos, pues funcionan con este rango, con esta parte de arriba, que es la que está por encima de esto, que es la corriente positiva. Es decir, cuando los electrones
salen en este sentido, como lo hemos hablado siempre, en el sentido de la corriente, ¿no? Que los salen del positivo al negativo, pero al contrario también la corriente alterna también lo hace al revés. Entonces ahí se apaga el LED, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Solo que tantísimas veces, 60 veces por segundo o 50 veces por segundo. Entonces uno no lo alcanza a distinguir. ¿Listo? Y esa corriente es muchísimo más eficiente, es decir, que uno la puede transportar, esa es la corriente realmente que uno puede transportar mediante, digamos, cables gordos, ¿no? Y ella no se pierde mucho, no se desperdicia tanto. Como les decía, hay una relación directa entre desde donde la produzco hasta donde va a llegar y a dónde vuelve. Pero bueno, siempre también, ¿por qué es tan importante esta corriente? ¿A quién se le ocurre o quién sabe por qué es tan importante este tipo de corriente? Pues es que de hecho, pues desde los generadores grandes que veíamos la clase pasada, pues Sí. sale corriente continua. Entonces el trabajo de los transformadores es convertirla a corriente alterna para que pues nosotros no, al tocar tal vez una toma o algo, no nos chamusquemos. También, pues, también es una razón, digamos, es verdad, pero el generador, nosotros puede haber generadores, es decir, simplemente turbinas, motores gigantescos, lo que sea, como veíamos, con sus aspas o como sea, que produzcan tanto corriente continua como corriente alterna, simplemente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y es que, como veíamos antes, en el de corriente directa, siempre sale positivo y negativo por acá, siempre, siempre, en una turbina conectada al agua o una turbina eólica, entonces el viento hace que se mueva y entonces se mueve la bobina sobre los imanes que están acá, ¿verdad? Y entonces produce corriente positiva y negativa. Pero hay otro tipo de motores con las escobillas, con los laminitas de metal que les decía, diferentes, de tal manera que en un instante están aquí positivo y negativo, y al siguiente instante está el negativo y el positivo. Y luego positivo y negativo. Y luego, pues, porque, como les decía, la corriente va para allá, inmediatamente se devuelve o como se ve aquí en esta de acá. La corriente sube, empieza a bajar, se vuelve negativa, o sea que va para el otro lado, se queda estática y empieza a subir, subir, empieza a bajar, queda estática y se echa para el otro lado y empieza a subir y tal y tal, ¿sí? Entonces, esto, o sea, la corriente alterna se puede producir igual que la corriente continua a partir de motores. De hecho, es la única manera de conseguir entre comillas, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Por ahora podemos decir que es la única manera de conseguir corriente alterna es a través de motores. Ese motor específicamente, el motor, aquí como les decía, que a través de motor, este motor en realidad es un alternador. Pero bueno, finalmente es un motor, solo que las escobillas y las laminitas que les decían están organizadas de manera diferente. De tal manera que en un momento hay positivo, o va para allá, y negativo, o viene para acá los electrones. Vienen, van, genera electricidad o electrones y empujados, o para el otro lado, para allá, para acá, para allá, para acá. Eso es lo que pasa con la corriente alterna. Y la corriente alterna y la corriente continua es igual de peligrosa, realmente, ¿no? Edison hizo ejercicios, por eso digamos que también pasó a la historia ese, entre comillas, combate entre estos dos magos. Edison hizo ejercicios para demostrar que Tesla, este es Edison y este es Tesla, que Tesla estaba equivocado. Y hizo ejercicios de tal manera que mató elefantes, incluso animales, elefantes gigantes, con la corriente alterna. Pero realmente, pues lo que mata, bueno, lo que mata ya lo veremos en profundidad, pero lo que mata es la cantidad, ¿no? O sea, con una pila no lo pueden matar a uno, pero hay otras cosas que sí lo pueden matar. Otras cantidades de energía que sí lo pueden matar. La cantidad de energía que tiene una batería de un carro, por ejemplo, lo puede matar a uno.
La batería, la cantidad de batería que tiene de energía que tiene una batería como estas, como una pilita de 9 voltios, no lo puede matar a uno, no lo puede hacer nada, sea corriente alterna o sea corriente continua. Lo que pasa es que nosotros no, nosotros realmente no podemos producir la corriente alterna. O bueno, no producimos corriente alterna, no la producimos normalmente, o sea, no la manejamos porque, porque sería a través de, no sé, de una turbina, de un motor, y pues eso no lo hace uno normalmente. O sea, qué utilidad ven ustedes en la corriente alterna? ¿Por qué creen que es tan importante que la veamos? ¿Dónde encuentran la corriente alterna? Ya les digo, ya quedamos en que se concibe en un motor, ¿no? En un motor común y corriente. Es la única manera. No hay pilas de corriente alterna, no hay pilas de corriente alterna, no hay baterías de corriente alterna, nada. Solo es en un motor. Pero resulta que realmente este señor fue el que ganó, porque es mucho más eficiente. Es decir, un motor de corriente alterna, con la misma fuerza que le hagamos, puede producir 50% más energía. Y aparte de eso, con respecto a las distancias, lo mismo. Es más, entonces, lo mismo, se desperdicia menos, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo, por decir algo, 100 voltios a 1 kilómetro, no sé, tengo 90 voltios de corriente alterna o altern current, ¿no? Esto es en inglés, altern current. Acuérdense del grupo musical muy recomendado, AC/DC, que tiene que ver con corriente alterna, corriente directa, AC/DC, ¿no? Entonces, este es alter current o corriente alterna. Entonces, se pierde 90 voltios, mientras que 100 voltios de direct current y lo llevamos por un cable durante 1 kilómetro, a lo mejor aquí tenemos ya 50 voltios, ¿sí? Y entonces, por esas razones, este señor ganó la batalla. Y como consecuencia tenemos que en los enchufes de la casa, ¿qué hay? Alter current. Sí, ¿me entienden? Sí, señor. Uno le pasa un corrientazo porque, no porque sea corriente alterna, sino porque son 110 voltios, ¿no? O 220 en el caso de que estuviéramos en, no sé, Perú, Argentina, Europa, toda es de 220. Eh, México no estoy seguro, Estados Unidos es 110, Colombia 110, Ecuador 110, bueno, así. Venezuela 110, supongo, no me acuerdo. En todo caso, la corriente que nos llega a las casas es corriente alterna. Entonces, así nosotros tengamos baterías, pilas, lo que sea, que nos producen este tipo de corriente, muy bonita, muy elegante, pues nosotros tenemos que de alguna manera, en algún momento, convertirlo en esta, porque todos los aparatos que tenemos, los televisores, los computadores, los celulares, todo está diseñado para conectarlo a la corriente alterna, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que él cuando tiene su pico máximo, son como, bueno, ciento y pico voltios, pero vamos a decir que son 110 y menos 110. Y este recorrido lo hace 60, 50 o 60 veces por segundo. Entonces vamos a decir que es de 50 hercios, 50 veces por segundo. O sea, 50 hercios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien, gracias. Aquí podemos ver circuitos, digamos, cómo se dibujan los circuitos, más atendiendo a la electrónica que a la electricidad, pero da igual,
¿Por qué borra solo cuando le da la gana? Aquí vemos circuitos donde podemos relacionar, digamos, las líneas de tiempo con lo que está pasando en el circuito. Esto que está aquí es la manera como se dibuja oficialmente, podemos decirlo, la manera como se dibuja la producción de corriente, ¿sí? Entonces, este positivo con una línea grande, una línea pequeña, incluso algunos le ponen 3, eso quiere decir que por aquí está el negativo y que por aquí está el positivo. Y la otra, la que es corriente alterna, el generador se dibuja así como lo hemos dibujado todo el rato, con una pequeña onda sinusoidal, ¿sí? Eh, y entonces no se le pone más y menos porque en un momento determinado, en este punto, toda esta franja, aquí está el positivo y la corriente va para allá, en esta franja. Y acá, ¿esto cómo se llama? Esto de acá, La resistencia. bueno, esto es una resistencia, pero en términos generales, ¿cómo dijimos que se llama? Carga eléctrica. Carga eléctrica. Aquí está pintada una resistencia, es decir, una plancha, ¿sí? Aquí hay una plancha, por decir algo, o un calentador de pelo o algo así. Entonces, cuando va para allá, está subiendo la ola, ¿sí? Y aquí en este punto, los electrones ya dejan de fluir, y cuando empieza para el otro lado, entonces ya empiezan a fluir para allá. Entonces, en un momento determinado es positivo acá, en otro momento acá. Otra vez arriba, otra vez abajo. Entonces la polarización va cambiando. Lo extraño del asunto es, bueno, lo extraño del asunto no. La cuestión es que esa energía es más funcional desde el punto de vista de las pérdidas, desde el punto de vista de la generación y etcétera. Pero los aparatos funcionan con energía continua. Es decir, los celulares funcionan con baterías. Las baterías son, ya dijimos cómo son las baterías, ¿no? Como las pinten, pero digamos que esta es una batería o una batería de celular puede ser así, tiene como una colita por acá y otra colita por acá, algo así. Esas baterías siempre producen direct current, siempre. Pero nosotros tenemos que sacar la corriente del enchufe de la luz, ¿cierto? Y el enchufe de la luz es de corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros conectamos un aparatico que acá lo llamamos, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Adaptador, cargador, etcétera. ¿Sí? ¿Sí o no? Estos aparatos se llaman cargadores. En otras ciudades, en otras partes del mundo lo llaman eliminadores. En otras reguladores, estabilizadores, en fin. ¿Qué es lo que pasa con esos aparatos? Que está la corriente altísima, ¿no? De 110 voltios y de 110 voltios y además alterna, ¿no? Y entonces lo que hace uno es, viene por acá, le mete ese coso y ese aparato lo que hace es hacer que la corriente de aquí en adelante salga pequeñita. Vamos a pintar el plano cartesiano, salga de 5 voltios, de ahí en adelante sale de 5 voltios y continuo, o sea, rectica todo el tiempo. De ahí del cargador, ustedes han oído que los cargadores son de 5 voltios siempre, ¿no? Casi todos esos cargadores de celular son de 5 voltios. Entonces viene la corriente a toda en el enchufe y uno le conecta esa cajita, ¿no? Y esa cajita lo que hace es que por acá, por este cable, que es cable plástico por fuera, vamos a hacerle una sección a eso. Entonces es un plástico por fuera y va un cable y otro cable, o sea, por dentro, ¿no? Estoy cortando este plástico y este es el positivo y este es el negativo. O sea, en esta cajita ocurre la magia, ¿no? De convertir esta energía grande y compleja que dice positiva, negativa, en
siempre los 5 voltios o los voltios que necesiten. Ustedes dirán, ¿qué más aparatos se conectan a la casa? Digamos, se conecta un televisor, ¿no? Y ustedes me dirán, no, pero el televisor no se conecta a través de un adaptador. Pues lo que pasa es que el televisor, digamos, aquí está el televisor, aquí tiene a manera de circuito, por más delgadito que sea o lo que sea, aquí tiene a manera de circuito el eliminador y el cable que sale aquí, pues simplemente es el que conectamos a la corriente. Pero el eliminador, el transformador, el cargador o como lo quieran llamar, está dentro del aparato. Lo mismo que, por ejemplo, un portátil, ¿no? Si uno tiene un portátil, el portátil sí tiene su eliminador, ¿cierto? Su cargador. Y esto es una cajita acá y esta cajita y que tiene otro cablecito y se conecta a la corriente alterna. Entonces aquí viene corriente alterna a toda pastilla, 110, ¿no? Y aquí ya empieza la corriente todo el tiempo directa y elegante y bonita de 12 voltios, de 24 voltios, de lo que sea que necesite el computador, ¿vale? Entonces, la gran mayoría, excepto algunas cosas de resistencia, como por ejemplo una plancha, de peinarse, de planchar la ropa, un calentador, un soplador de pelo, esos de caliente, cosas que son simplemente como producir calor, como quemarse, básicamente pueden funcionar con corriente alterna o funcionan con corriente alterna. Algunos motores también, por ejemplo, ¿sí? Hay motores que sí funcionan directamente con corriente alterna. Eh, pero, pero la gran mayoría de cosas funciona con la corriente continua, con los cargadores, con el proceso de transformación. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros posiblemente o nosotros con la energía solar tenemos que hacer procesos de transformación y almacenamiento. Tenemos que pasar de corriente directa, que es la que nos proporciona las baterías o la que nos proporciona los paneles solares, a corriente alterna, que es la que necesita la casa para funcionar. Algunas cosas podemos saltárnoslas y, por ejemplo, conectar directamente a la corriente continua y no volverla alterna y luego continua. Pero bueno, eso lo vamos a ver. ¿Entienden entonces la importancia del conocimiento de de los diferentes tipos de corriente? Sí, 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 señor. señor. Très bien. Este, por ejemplo, esto que está aquí es un generador eh, de corriente alterna. Como pueden ver, esta es una abstracción de las bobinas, ¿no? Está pintado una, digamos, pero estas serían las bobinas, o ponerlo de otro color. Entonces, cuando él pasa por acá, por esta pata, se va la corriente norte, o sea, positiva. Y cuando llegue acá, esta misma pata me va a proporcionar corriente negativa, ¿sí? Entonces, y cuando una pata está en un lado, la otra está en el otro, obviamente. Es decir, cuando un lado de la bobina, este lado de la bobina, ay, verdad que está en rojito. Cuando este lado de la bobina está en el norte, o sea, en positivo, precisamente este otro está en el sur, es decir, en negativo. Entonces, por aquí sale negativo y por aquí sale positivo. Cuando esta cosa da vuelta y llega acá, entonces esta pata, esto se va a girar también. Entonces, esta pata va a estar por aquí y va a salir entonces corriente sur, o sea, corriente negativo. Y la otra pata giró para acá y entonces va a salir por aquí el positivo. Si ven la sencillez del motor, es simplemente, es lo mismo exactamente, solo que está siempre mandando positivo y luego negativo, positivo y negativo. O sea, lo manda para allá y luego lo devuelve. Lo manda, lo devuelve. ¿Vale? Voy a mostrarles este cosito. A ver si lo logro poner. ¿Nos queda tiempo todavía? ¿Qué tiempo estamos? ¿Dónde están?
¿Dónde está Lorena? ¿Qué pasa que no te veo, Lorena? Estoy, profe. Me confunde Julián. No, la idea es que dejes la cámara todo el rato. Ok. Pero no, yo estoy pendiente, profe, acá estoy atenta. A ver si logro coger. Listo. Control C. Y vamos a pegarlo aquí a ver qué era lo que les quería mostrar. ¿Qué pasó? No lo copié. Me parece que era como un pequeño videíto. Así. A ver si esto nos ayuda a entender. Es una cosa sencillita como proyecto. Compartir. Esta. Miren la relación entre el norte, el sur del imán, la bobina y el puntico amarillo que es la corriente. Miren, cuando está en norte, entonces va para arriba. Cuando está el sur acercándose, entonces va para abajo. Va para arriba, va para abajo, va para arriba. Teniendo en cuenta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso lo que se está moviendo es el imán, ¿no? Y aquí está quieta la bobina. Entonces, si se acerca al norte, pues proporciona corriente positiva. Si se acerca al sur, entonces corriente negativa. Más o menos eso era lo que les quería mostrar con este videíto. Y creo que había otro ahí que mostraba la ida y vuelta de los electrones. Ya se los comparto, a ver si se entiende. Sí, este también me gusta porque es muy sencillito, pero a ver si compartir este otro mini video. Entonces ven que aquí los electrones van hacia la derecha, luego van hacia la izquierda, luego van hacia la derecha cuando es positivo y cuando llega al punto se devuelven, paran y empiezan hacia la derecha, paran y empiezan a la izquierda, se van deteniendo, van moviéndose para un lado y para el otro. ¿Sí lo ven? Eso es lo que todo el tiempo está. Por eso les digo que es más eficiente porque casi que no se mueve nada, ¿no? Es solo así, tra, 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 tra. No es de aquí para allá hasta que llegue al final, no. Es todo y todo se devuelve. Todo va y todo se devuelve. ¿Sí lo ven? Cuando sube, va más rápido, más alto y se devuelve. Va y vuelve. ¿Listo? Queda clarísima el tema de la energía hasta este punto, de la energía corriente alterna y corriente directa. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, Sí, señor. entonces vamos a empezar ahora sí con el ejercicio. Bueno, los voy a finalizar y la clase y los vuelvo a convocar. Lorena, es que el Zoom se corta cada 40 minutos, entonces por eso es que se cierra. Pero en este momento, para que no se nos cierre, lo voy a cerrar y a propósito, y en 2 minutos lo vuelvo a abrir para que sigamos. ¿Listo? 3 minuticos. Ok, vale. Ya nos vemos para cambiar el tema. Vale, chao.